Gracias por continuar en Uno más Uno. Tenemos ya aquí con nosotros y nosotras a Chanel Rosa Chupani, pasado director del Servicio Nacional de Salud, a quien le damos la bienvenida y le pedimos que inmediatamente nos haga Sí, una buenos valoración días, muy buenos días. de la pandemia, del momento actual y Sí, de las respuestas que están dando las sí. autoridades. Bueno, ahí para hacer una evaluación de todo lo que ha sido la política pública en este tema, yo siempre digo que no soy bueno para eso, porque primero tomo en consideración dos cosas. Primero, ¿qué yo haría en lugar de los demás? Siempre hay que ponerse en lugar de los demás, o sea, sobre todo en estos temas, que no es un tema fácil. Y segundo, si hubiese sido gente mía, ¿qué yo hubiese dicho en relación a medidas que se han tomado? Y tomando en cuenta esos dos elementos, que no son buenos en la cultura política dominicana, porque aquí la costumbre es que nosotros no destruyamos al otro, en sentido general, el manejo que se le ha dado a la pandemia era el que se debía dar. En este tema no hay muchas opciones. Si ustedes ven lo que ha pasado en otros países, lo que ha pasado en países del nivel de desarrollo nuestro, prácticamente han sido medidas universales, como el tema del aislamiento a través de medidas extrasanitarias, como yo siempre he dicho, como tiene que ver el toque de queda. Y nosotros, fuera de dos hechos importantes que no se podían posponer, como eran las elecciones de julio y diciembre, de la Navidad de diciembre, si ustedes se dan cuenta, nosotros hubiésemos tenido todavía un comportamiento mucho mejor en términos de indicadores. Y aparecemos nosotros de que en el lugar número 12 de los países que mejor han manejado la pandemia. No, y de hecho ha sido así. O sea, si ustedes toman en cuenta, porque hay otros elementos también importantes. Bueno, ya casi un año después la gente está cansada. Sí. Está cansada, y eso el mismo presidente lo ha dicho en diferentes oportunidades. Ha habido mucho más conocimiento ya del manejo clínico también de la pandemia, de la enfermedad, que es un tema importante. Fuera de esos elementos que yo señalé anteriormente, nosotros hubiésemos tenido también mejores indicadores de lo que hasta ahora presentamos. Lógicamente, nosotros todavía, esto no llega a su fin. Nosotros tenemos ya ahora mismo, en este momento, ustedes se dan cuenta, la positividad ha bajado, sí, que es el número de casos en relación a pruebas tomadas. Ayer ha estado en 10, 12%. Se siguen reportando una cantidad importante de personas fallecidas, y eso básicamente tiene que ver con gente que tienen comorbilidades o el tema de la edad, que es un tema importante. Y eso... Pero tú que conoces el sistema desde adentro, Chanel, sí, porque es un detalle que a Adalberto y a mí nos ha llamado mucho la atención, que se reportan casos, por ejemplo, en este mes, más de 300 sí, personas fallecidas, sí, y se ha dicho que hay casos inclusive de meses anteriores. Así es. Sí, mira, eso es un tema difícil. Al parecer, en diciembre, muchos prestadores de servicios públicos y privados, recuerden que tienen que reportar los prestadores públicos y privados, parece que bajaron un poco la guardia. Y en el reporte. Sí, en el reporte. Eso es lo que yo he sabido y he hablado y conversado con autoridades, sí, porque llegó un momento que llamaba la atención, que la gente te decía a ti, mira, que en mi hospital murió, o en una clínica murió 3, 4 personas y no se había reportado. Entonces, eso hizo que el Ministerio de Salud también agilizara con los prestadores de servicios de salud un reporte más adecuado. No se va a reportar nunca, siempre va a haber un retraso, porque, por ejemplo, las personas que murieron ayer en la tarde, no es cierto que va a estar hoy en el reporte. Ahora, lógicamente, lo que no se puede explicar es que haya retraso de meses anteriores, como ha pasado, porque no es ahora, también pasó en la gestión anterior. Entonces, eso es un tema importante, la agilización en los reportes de casos, sí, y algunas lecciones importantes que esto nos deja, que yo creo que eso también, ojalá, y las autoridades también estén contestes con eso. Yo creo, y eso lo vimos ya desde el principio de la pandemia, el fortalecimiento, por ejemplo, de la Dirección Provincial de Salud, que fue un tema clave. O sea, llegó un momento que la Dirección Provincial de Salud no tenía ni el personal, ni el presupuesto, ni tenían los medios para hacer el trabajo que tenía que hacer. Usted sabe que con el tema de separación de funciones, la Dirección Provincial de Salud son el ente descentralizado del ministerio. Entonces a ellos les corresponde hacer tareas de rectoría y también de salud colectiva. Entonces ellos no tienen el personal. Aquí igual, y otro tema también importante es la formación de recursos humanos adecuados para este tema. Cito algunos casos, epidemiólogos, por ejemplo. Ay, sí. Que se demostró que el país no tenía la cantidad de epidemiólogos necesarios. Y lo que tiene, una gran parte, ya están jubilados casi. Es jubilado, otros trabajan. O sea, no podían, tenían que quedar afuera. Hacen trabajo administrativo, muchos de ellos. Y el otro tema son los especialistas de cuidados intensivos, los intensivistas. Wow. Sí, mire, eso, y ya de antes se veía venir ese tema. Y yo recuerdo que... Pero eso se está formando. Sí, pero no con la cantidad que nosotros
Miren, a veces en una determinada parte del país hay una unidad de cuidado intensivo con 4 o 5 camas y no hay quien la maneje. O sea, porque van especialistas de aquí de la capital, porque es muy difícil que un intensivista se mueva a residir, no importa los incentivos que tú le pongas. O sea, tú no puedes competir con lo que significa estar en Santo Domingo, estar en Santiago, en los grandes centros urbanos. Fíjense que en San Francisco de Macorís en un momento determinado habían 2 intensivistas para manejar 5 o 6 unidades de cuidados intensivos. Entonces eso sí es fundamental. Esos temas que nosotros a partir de estas experiencias podamos implementar medidas de política pública que puedan fortalecer. Pero también quedó muy evidente la desigualdad que existe entre el sector privado y el público en materia de unidades de cuidados intensivos. Los datos que suministran, te habla del 68% de los pacientes de COVID fueron al sector público, privado. Privado, exacto. Mientras que los hospitales, que tenían espacio. También hay otra cosa, Alberto. Hay un tema de cultural ahí, ¿verdad? Un tema cultural y también un tema de... Llegó un momento, recuerda que el financiamiento del sector privado era del 100%. Entonces la gente prefería ir... En algunos casos, miren, y esto es doloroso. Era y es. Lo que voy a decir, esto es doloroso. Hubo gente que murió en este país. Por no ir a un hospital, por eso yo decía el tema cultural, exacto. claro. Y a veces no era ni siquiera por un tema de calidad, sino por un tema de... Prejuicio. De prejuicio. Y yo recuerdo casos, que no voy a mencionar, casos famosos, de personas que murieron porque en ese momento el único hospital que estaba listo era el hospital militar Ramón de Lara. Y querían ir a una clínica privada y no había. Ustedes recuerdan que al principio las clínicas privadas no tenían áreas de COVID. Bueno, pero el ex ministro de Salud, denunció públicamente en una rueda de prensa, se lo preguntaron, lo dijo, presentó un caso de una paciente que fue a 3 lugares, no recibieron y muere en la ambulancia sin que la reciban. Lo único que no identificó la clínica. Claro. Pero no lo identificó, es un problema. Ese no es un tema con COVID nada más. Yo siempre en el servicio, siempre decía que nosotros tenemos un problema serio en los hospitales públicos, que era que cuando se le agotaba la cobertura de la seguridad social a las personas, las clínicas privadas las mandaban a un hospital. A nosotros nos llegó casos concretos, te voy a decir, en San Pedro de Macorís, en Santiago, en San Francisco, de mujeres embarazadas que nos llevaban en un taxi con un suero puesto, porque se había agotado su cobertura. Ese es un tema también que el país tiene que ver en su momento, el tema de la desigualdad. ¿Y cómo vamos a reorganizar el sistema sanitario nacional? Mira, yo supongo que tú aprendiste mucho. Sí, yo soy de lo que digo que yo no voy a pontificar de algo que yo pude hacer. No, pero hay un tema. Ahora, hay un tema que lo han estado criticando, lo han estado planteando algunas organizaciones y expertos. Es la rectoría de salud. Exacto. Hay 2 órganos rectores, aparentemente. El Ministerio de Salud y el Consejo Nacional de la Seguridad Social. Pero ninguno de los dos ejerce una función realmente. Alberto, mira qué es lo que pasa. Generalmente el sector salud ha estado gerenciado por médicos. Los médicos, al igual que la población, enfocan el tema de salud en los hospitales. En la clínica. En hospitales, en los servicios de salud. Los servicios clínicos. Y yo decía desde cuando estaba en el servicio, señor, lo que nosotros hacemos aquí es lo que menos aporta a la salud. O sea, la prestación del servicio es lo que menos aporta. Hay temas que son, y eso está estudiado, o sea, los sistemas de salud, desde el punto de vista de los hospitales, las clínicas aportan un 10% a la salud. Los temas que aportan el otro 90% es los problemas medioambientales, la genética, por supuesto, y el gran tema es el tema preventivo promocional. Y eso es una responsabilidad determinante de la salud. Entonces, agua, alimentos, saneamiento urbano. El tema de la basura, todo ese tipo de cosas. Fíjate que con el dengue, por ejemplo, la mayoría de los problemas para resolver el tema del dengue o amainarlo son los ayuntamientos. ¿Y por qué los gobiernos, ni el anterior ni este? Yo creo que hay una falta. Le han dedicado atención. Yo creo que hay una falta de comprensión de ese tema, o sea, y los políticos, que son los que finalmente formulan los presupuestos, también consideran que hospital, fíjense que el presidente anterior, el presidente actual, cuando hablan de salud se refieren al hospital. Vamos a construir hospital, Y una pregunta, Chanel, es un tema difícil, de verdad. El tema de la atención primaria, porque he visto que, por ejemplo, en América Latina, cuando tú ves los países que mejor respuesta han tenido ante la pandemia, son los que tienen mejor... Claro, que supuesto, por supuesto. Aquí es un tema que tenemos años diciendo que es un tema prioritario. Pero igual, con una prioridad se identifica en el presupuesto. Claro. En los presupuestos. Lo otro es teoría. Entonces, si no está en el presupuesto, no es prioritario. Entonces, lamentablemente, nosotros no hemos tenido en estos años un nuevo presupuesto que responda a esa prioridad.
Los presupuestos generalmente en el sector salud se enfocan en el equipamiento, construcción, reconstrucción de hospitales. Pero además la misma población. Eso que pasó en el gobierno, en muchos casos. En el gobierno suyo, distinguido caballero, de intervenir 56 sí. hospitales. 56 hospitales, sí. Al mismo tiempo. Claro que sí. Simultáneamente. Eso se tragó todo el presupuesto. Sí, por supuesto. Ahora nos dimos cuenta de una de las razones por las cuales. Por supuesto, cuando tú recuerdas que inicialmente la intervención de esos presupuestos, de esos hospitales, se hicieron cuando los hospitales, la construcción respondía a salud pública. Lo que explican los técnicos del ministerio en ese momento era que ellos no tenían en mente hacer esa intervención tan grande, sino que era una intervención mucho más modesta, de reparación, mucho más modesta, que consideraban que lo podían hacer en un menor tiempo. Luego el Ministerio de Salud, el propio Ministerio de Salud emitió una norma que obedecía a la Organización Mundial de la Salud, donde los hospitales tenían que cumplir con ciertas estándares. Sí, estándares. Por ejemplo, separación de dos camas por habitación. Ustedes recuerdan que aquí los grandes hospitales tenían 10 y 12 camas por habitación. Todavía. Y tienen muchos hospitales, exacto, que responden al viejo modelo. Piso aséptico en las áreas quirúrgicas, una determinada disposición de las áreas de emergencia y ese tipo de cosas. Luego eso fue complicando. No te justifico, lo dije siempre. Por ejemplo, los hospitales de Santiago, que todavía eso no tiene una justificación, con hospital dure 7, 8 años en reparación. Eso no todavía tiene, el Cabral Ibáez está sin inaugurar. La ciudad sanitaria, por ejemplo, ese tipo de cosas, y eso no tiene ningún tipo de justificación, pero en sentido general yo creo que volver a retomar el tema de la atención primaria es importante. Y eso, pues lógicamente, se necesita recursos, y un tema también clave. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando se inició la seguridad social, cuando se habló de la atención primaria, hubo mucha resistencia. O hay resistencia del colegio médico, ustedes saben, hay resistencia de las clínicas privadas, de Andeclinic, y resistencia también, y hay que decirlo, de una parte de la sociedad dominicana que quizás no entendió el tema, o tiene algunos pruritos, vamos a decir, cuando decían, yo lo que quiero es ir a mi médico, a mi ginecoteca, a mi pediatra. Pero eso también tiene que ver, Chanel, con el enfoque y las explicaciones mismas a la población. Sí, claro. Fíjate, ahora nos hemos dado cuenta que la mitad de la población depende exclusivamente de los servicios públicos para atenderse. Fíjate que el seguro se aumentó a 5 millones. Así es. El seguro subsidiado. Quiere decir que los otros 5 son los que están en el CNE. Y entonces cuando se hablaba de la atención primaria, la gente lo asociaba al seguro contributivo. Claro, exacto, así es. Y las unidades de atención primaria, mira, tú te recuerdas el estudio que se hizo ADESA, que hablaba de que se necesitaban casi 6.000 unidades de atención primaria y teníamos 1.000 y algo, apenas. Exacto, así es. Y en condiciones precarias. Entonces, el Estado no ha hecho lo suficiente para establecer un sistema de... Te reitero, hay una visión hospitalocéntrica de parte del Estado. Pero hay posibilidades de impulsar un proceso de reforma que le devuelva al Estado la capacidad de rectoría. Yo tengo mis dudas por varias razones. Primero, el tema, todos los esfuerzos míos están enfocados en el tema de la pandemia. No hay del Estado... Eso tendrá que pasar. Sí, pero cuando pase... Mira, las reformas de Alberto se hacen en los primeros 2 años de un gobierno. Sobre todo reformas de salud. Luego los primeros 2 años, bien difícil implementar reformas de carácter estructural. Eso es un tema. Segundo, yo creo que tanto el PRM como el PLD tienen un déficit técnico, de formación técnico. En el área. Claro, que respondan a la complejidad del sector. Al complejidad del sector. O sea, hacer más de lo mismo lo puede hacer cualquiera. Sí, lo puede hacer. Tiene toda la razón del mundo. Pero innovar, ¿cómo te digo? Agregar valor. Eso no es fácil. Parece que ninguno de los gobiernos ha entendido también la necesidad de tener una política definida. Sí, claro. Frente al sector salud, que ponga todas estas instituciones, porque hay 12 instituciones. Claro, entonces ese es otro tema. Yo siempre dije, con el tema de separación de función, tiene un riesgo, y es llegar a la fragmentación. No es lo mismo. Que es lo que tenemos. No es lo mismo. Yo defiendo el tema de la separación de función, porque la separación de función, sobre todo la separación de los hospitales de salud pública, se hizo con el objetivo de que el ministerio estuviese enfocado en la coordinación intersectorial, estuviese enfocado en la rectoría, que ha sido un tema olvidado y un tema subestimado. Porque aquí cuando hablamos del sector privado y de la bondad del sector privado, pensamos en 4 o 5 clínicas, pero aquí hay muchas clínicas privadas que todos sabemos que no responden a los estándares de calidad que se necesita. Entonces, también tener esa visión de parte del ministerio, todo el tema de los protocolos, etcétera. O sea, eso yo creo que han sido los temas que la separación de funciones, en principio, lo que
pensaba, se constituyó para que el ministerio se enfocara en eso y no tener un ministro pendiente de que al hospital le falta una puerta, porque en el servicio no se piensa prácticamente. Ahí la dinámica de esa institución, señores, es una vorágine. O sea, es responder a las necesidades siempre urgentes. Siempre urgentes. O sea, entonces ya el ministerio tendría otra visión que es mucho más, vamos a decir, sosegada. Pero eso es lo que teóricamente se dice, pero exacto. en la práctica eso no ocurrió. Entonces el ministerio, un poco como cuando hubo separación de funciones, el ministerio se quedó como, ¿qué hacemos? No, y además las instituciones se ponen a pelear una con otra por también, por supuesto, ¿verdad? Claro. Por temas de poder, por temas de... Y el pueblo sigue... Claro, así es. Sí, Chanel lamentablemente se nos terminó. Yo espero que me inviten otra vez, porque ustedes no me invitan a mí. Hay que dedicarle un programa entero a Chanel. No, él no estaba sacando el pie, pero yo lo había llamado y lo había invitado. Es que él estaba en política, Alberto, no, que va. Bueno, muchísimas gracias, Chanel. Hay que decir que Chanel siempre, cuando fue funcionario, respondió a nuestras invitaciones con atención y siempre ha sido un hombre franco al expresar sus ideas. Y qué bueno que sea así, un técnico calificado del sector. Gracias, Alberto. Vamos a hacer una pausa y cuando volvamos tendremos a Fernando Peña, quien es del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.